Ahora sí son 12:05, así que vamos a comenzar a dar comienzo a esta comisión sobre estudios artísticos. Mi nombre es Andrea Pontoliero. Yo voy a estar coordinando la comisión en este congreso que este año es virtual. Así que bueno, les damos la bienvenida a todos y a todas y a todos los que están aquí presentes. Eh, yo les propongo que nos... Sí, buenos días desde Ecuador. Bueno, esto también, si bien este congreso estamos muy acostumbrados a que siempre vienen muchos hermanos latinoamericanos, hay gente de Madrid, acá estoy viendo que se están uniendo también. El hecho de que sea virtual también nos permite poder tener una integración a gente que a veces no puede venir presencialmente. Así que bueno, para nosotros es un orgullo que estén todos aquí presentes. Tenemos 12 expositores programados en esta comisión. La comisión va a durar 2 horas, se va a cortar a las 14 horas porque tiene que empezar otra, así que vamos a ser como muy rigurosos con el tema del tiempo. Cada expositor tiene 5 minutos para hacer su exposición y yo les propongo que para que ustedes más o menos vayan administrando sus tiempos, yo voy a estar tomando el tiempo acá desde mi casa y les propongo que cuando falten 30 segundos más o menos para yo prendo mi cámara, entonces saben que cuando yo aparezco es porque tienen que ir redondeando la idea. Si están de acuerdo y les parece bien, vamos a empezar en el orden que todo el mundo tiene, que todos los expositores tienen ahí dispuestos, con la exposición 236 de este congreso, que pertenece a Pamela Pazmiño. Pamela, vos ya estás como presentadora, te pido por favor si podés activar tu micrófono, tu cámara y comenzar cuando vos estés lista. Pamela, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Yo apago mi micrófono y apago mi cámara para que quedes vos solita. Cuando falten 30 segundos para terminar, prendo mi cámara para que vos sepas que tenés que ir redondeando. ¿Te parece? Perfecto, muchas gracias. No, por... Bueno, muy buenos días con todos y con todas. Estoy muy contenta de estar participando en este congreso. Bueno, el título de mi trabajo es El bello sexo, la creación del book fotográfico sobre las representaciones de las mujeres ecuatorianas decimonónicas. Este es un trabajo elaborado en conjunto con una de mis ex estudiantes durante su proceso de titulación. Hemos determinado que este ha sido un trabajo colaborativo, ¿sí? Por lo que hizo que el trabajo sea muy enriquecedor y muy interesante. La estudiante es Jessica Reyes y bueno, ella también ha accedido a que se pueda hacer esta presentación sobre su trabajo. Eh, y hacerlo así de manera conjunta, ¿no? Bueno, básicamente el proyecto fue un trabajo de investigación-creación dentro del contexto de la gráfica, con un enfoque de género, ¿no? Y propuso el trabajo de un book fotográfico que recopilara las imágenes de las mujeres ecuatorianas a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. La justificación para la realización de este trabajo fue pues justamente la carencia de publicaciones artísticas y de diseño que muestren y pongan en debate estas representaciones. Las imágenes se trabajaron recopilando fotografías del Fondo Nacional de Fotografía del Ecuador. Esto pasó por un análisis crítico y por supuesto, por un conjunto de métodos de investigación en diseño, en artes y género. Se logró un producto gráfico que evidenció la construcción de las identidades de las mujeres decimonónicas y el rescate histórico-cultural de la fotografía ecuatoriana.
Se pensó a nivel general para un público objetivo entre hombres, mujeres, de 15 años en adelante, así como también un público específico como artistas, académicos, académicas, especialistas en estos temas, en artes visuales, en fotografía histórica, estudios culturales, feminismos, género. Fue muy importante el trabajo con la fotografía, pues nos permitió justamente abarcar la comprensión del pasado, refrescar la memoria, ¿sí? Y entender los procesos históricos y los cambios sociales que construyeron las identidades de las mujeres de la época. El proyecto involucró también el trabajo de un archivo, ¿sí? El archivo que permitió unificar, identificar, clasificar el material, y que permitió justamente una segmentación en categorías como fueron el retrato, el paisaje, el bodegón, la burguesía, las imágenes de las mujeres llamadas el ángel del hogar y las trabajadoras. Se analizó diferentes métodos artísticos, entre ellos se utilizó el método experimental de adjetivación bipolar, el cual ayudó justamente a la definición del estilo gráfico visual, del trabajo, la cromática, la composición del book, además de definir la mejor propuesta de maquetación o de programación. Se clasificaron las imágenes, se hizo un poco trabajo de postproducción debido a que se quiso mantener justamente el trabajo de las imágenes de archivo, ¿sí? Las imágenes originales, se hizo una solicitud con el Ministerio de Patrimonio para poder obtener las imágenes en el mejor formato posible, en alta resolución, y poder trabajar desde ahí. Se analizó este material fotográfico y también se pensó en cuál sería pues la mejor manera para poder hacer de este libro un material físico, ¿no? Y se optó justamente por un papel fotográfico, lo que permitió que el libro se convierta en un objeto artístico de 80 páginas aproximadamente, y que incluyó justamente estas segmentaciones y estas portadillas con los diferentes espacios curatoriales que creamos para las imágenes, ¿no? Posteriormente a este book se contó con una valoración por especialistas, fue muy interesante. El producto se vio en un futuro muy positivo, como muy factible de divulgación, como un material artístico y por supuesto como un material académico también que iba a contribuir al rescate de estas imágenes históricas y por supuesto a promover el pensamiento crítico a través de las imágenes, ¿no? Bueno, eso sería básicamente lo que tendría para presentarles. No sé si, Andrea, estamos bien con el tiempo. Estás perfecto con el tiempo, justo, se cumplieron tus 5 minutos. Muchísimas gracias, Pamela. Yo lo que les pido son dos cosas. Una, a los expositores que ya presentaron, o que por favor silencien sus micrófonos cuando no están exponiendo, y también a todos los que tenemos acá presentes, a los que tenemos aquí presentes, lo que les pido es que si quieren hacer algunas preguntas, las hagan en el chat, así después, cuando terminan de exponer todos, podemos hablar un poco de los trabajos de todos y hacer una charla conjunta de todo lo que escuchamos. ¿Les parece bien? Seguimos entonces con Oscar. Con Oscar Más, por favor. Ok. ¿Me escucha? ¿Se me ve? Se te ve y se te escucha. Yo me voy entonces. Perfecto. Todo. Buenos días, buenas tardes Latinoamérica, a todas y todos. Mi tesis, bueno, esta es parte de mi tesis doctoral en diseño y responde básicamente a una inquietud personal sobre el movimiento punk rock en Lima y las articulaciones con el diseño gráfico. Y para eso, bueno, la pregunta que me he hecho es cómo se dieron estas y cuáles fueron las características visuales, estéticas, compuestas de las relaciones entre el punk rock
y los principales soportes del diseño gráfico, como pueden ser las carátulas de las maquetas, que son estos cassettes, como o los afiches, las tapas de los discos del vinilo de Leucemia, que es una banda, la primera banda de punk rock en Lima. Y bueno, se pretende comprobar que existió una relación dinámica entre el punk rock y el diseño gráfico. Y para eso, bueno, he tenido que investigar y hizo una pancarta o backing, ¿no? Desde Debord, Gramsci, Danzig, Hepditch, desde los estudios culturales, sobre lo que es las juventudes rebeldes, o Reynolds sobre el rock, Debord sobre el movimiento internacional situacionista, que influenció este movimiento allá por la década de los 70 y vino recién al Lima en el año 83, porque nosotros salíamos de una dictadura militar y en esa dictadura militar se prohibían las importaciones. Y recién en el año 83, cuando asume después el gobierno, el presidente Alan García Pérez, estábamos en una hiperinflación terrible, no había trabajo, no había oportunidades para los jóvenes, y eso generó pues un caldo de cultivo para el punk, el movimiento en Lima, y es así que se desató todo un movimiento que se llamó el movimiento rock subterráneo, porque venía desde abajo, y era un circuito paralelo a la parte comercial. Y bueno, las 5 bandas fundacionales son esas que están abajo: Leucemia, Guerrilla Urbana, Escuela Cerrada, Narcosis y Autopsia. Esas fueron las 5 bandas. Y bueno, se desarrolló mucho material gráfico, y desde las teorías del diseño gráfico empecé con Dondis, que me parece mucho más importante y menos instrumentalista que Wucius Wong. Y luego he estudiado también a otras personas que desde Lima, pero desde los estudios culturales, han investigado el movimiento, ¿no? Por ejemplo, Green bautizó como música limeña punk, como rock subterráneo. Fue en gran medida el resultado de un afiche que en el año 84 anunciaba el concierto llamado Rock Subterráneo Ataca Lima, ¿no? Siguiendo a Green, la circularización generalizada de cassettes se volvió un medio esencial para la desmonopolización global de la industria de la música, ya que el formato era inevitablemente mucho más accesible que el vinilo de la época, y la fotocopiadora se vuelve otra herramienta vital de la producción. Es decir, cuando se diseñan las carátulas de estas cosas, uno las hace en una hoja 4, y le saca fotocopia y comienzan a reproducirse y a comercializarse. Y ya para ir un poco cerrando, las escuelas, según Dondis, se desprenden en 5 estilos: el primitivismo, el expresionismo, el clasicismo, la funcionalidad y finalmente el decorativismo. En el diseño gráfico aplicado al punk se destacan muchas de esas técnicas que están contenidas en esos 5 estilos, las que no necesariamente pertenecen a un solo estilo. Por ejemplo, la fragmentación, la distorsión, la exageración, la complejidad, la regularidad, el monocromatismo, el colorismo, etc. Al ser una cultura marcada por el hazlo tú mismo, así como dice este backing, y la economía de recursos, las personas que tenían estas iniciativas eran porque llevaban consigo el talento e inclinación por el dibujo, el arte, o en su defecto estudiantes de arte durante el periodo, y no necesariamente diseñadores gráficos. Y era muy sencillo hacer un cartel, un fanzine o una maqueta. Solo bastaba la intención, hoja bond, plumones de punta fina y gruesa de color negro, tijeras, listas, goma y pega, y bueno, goma para pegar y una fotocopiadora. Y con eso termino. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar con Ana. ¿Puede ser? ¿Estás por ahí? Sí, estoy. Yo quiero subir un PowerPoint. Solo una imagen. ¿Sabes cómo hacerlo? Tem que
Desculpa, eu vou falar em português em respeito à língua espanhola, porque eu não quero falar nada muito errado. Compartilhar arquivo. Y subo o arquivo. Ana, no se puede subir ningún archivo, la presentación tiene que ser únicamente oral. Ah, tudo bem. Então, vamos lá. Dale, te escuchamos. Todo mundo escuta? Sí, perfecto. Então, boa tarde, meu nome é Ana. Eu estudo traje de cena aqui no Brasil, em São Paulo. Eu sou de Campinas, na verdade, que fica no interior. E o meu artigo, meu trabalho, ele nasce da experiência prática com alunos de projetos independentes ou, né, de instituições culturais aqui no Brasil. E eu contesto porque a gente usa linearidade, né? Eu contesto e vou procurar, então, bibliografias que não que não vão ficar presas nisso. Porque nas aulas, nos projetos, nas oficinas de figurino, traje de cena, a gente acaba muito usando imagens de figurinos, né? Então, dessa maneira, o figurino acaba construindo, o traje de cena acaba construindo o nosso imaginário de passado, presente e futuro. E eu vejo muito isso nos alunos trazendo isso nos exercícios, nos projetos de traje. Então, o meu microensaio vai vir disso daí, dessa experiência prática. E aí eu vou encontrar algumas bibliografias que contestam essa linearidade. O acesso não é tão fácil, a gente tem acesso muito mais a uma bibliografia eurocêntrica, que vai contar a história da indumentária através da Europa, do Ocidente, e aí começa uma busca, então, como que a gente entende isso sem ser pelo olhar eurocêntrico? E aí acaba caindo muito na decolonização. Então, como que a gente entende os trajes dos povos originários, os trajes africanos, enfim. Acho que é um pouco isso, uma pesquisa que está no começo, que é uma coisa à parte, que vai estar ligada à minha experiência prática profissional e pedagógica, principalmente. E é isso. Estamos bem de tempo? Acho que era isso que eu tinha para falar. Andrea? Estás bien de tiempo. Si querés te quedan 2 minutos. 2? Sim. Tá. Isso vem muito de uma experiência de uma oficina do ano de 2015, em que a gente vinha da roupa de segunda mão, do traje que pode se encontrar em bazar, em acervo das pessoas, e através desse material a gente remonta trajes históricos. E aí começa esse questionamento, né? Porque a partir desse material, que é um material que a gente acaba caindo muito por questões orçamentárias, principalmente aqui no interior do estado de São Paulo. Então, tem essa dificuldade. Como que se data? Ou posso usar esse material para criar outras épocas? E isso aparece muito nas aulas e nos projetos e nas oficinas. Então, uma busca de entender o que esse material diz e o que esse material pode dizer. Acho que é isso. Muy bien, Andrea. muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.
es el turno entonces ahora de Fiorella. No sé si Fiorella está por ahí. Lo que vamos a hacer, Ana, es que ahora cuando terminemos de exponer todos, en todo caso, vamos a transmitirles las preguntas del público para que puedan charlar entre ustedes sobre todo lo que escucharon. Fiorella, nos quedamos con vos. Hola, buenos días a todos, buenas tardes. Bueno, me presento, soy diseñadora gráfica y curadora, y mi ponencia tiene que ver con la curaduría en diseño. Y fue impresionante porque armar esta ponencia fue atravesada por la cuarentena en sí, ¿no? Y es increíble cómo uno va estudiando acerca del tema y cómo se va haciendo cada vez más profunda la necesidad de una curaduría en diseño, ¿no? Yo trabajo con alumnos que estudian diseño gráfico y es importante ordenarles la producción a los alumnos. Muchas veces uno no se da cuenta que todo está comunicando, ¿no? Imagínense estas personas, estos futuros diseñadores que tienen que pensar en cómo van a exponer sus trabajos ante un posible, ¿no? Nuevo trabajo, ante un posible contratista, ¿no? Bueno, pensar en esto, ¿no? Y pensar que desde tiempos antiguos las personas fuimos acumulando, coleccionando y mostrando nuestras cosas de una manera en especial. En la antigüedad, por ejemplo, se hablaba de los gabinetes de curiosidades. Eran estos gabinetes donde la gente coleccionaba cosas exóticas y las mostraba, ¿no? Entonces, fíjense como ahora se ha vuelto cada vez más necesaria una curaduría en diseño, hasta incluso una curaduría en lo que es la exposición visual de la persona. Por ejemplo, ahora en el Zoom, ¿no? En cualquier reunión que tengamos virtual. Dicen, según los estudios actuales, que la gente mira más el fondo de la persona, lo que rodea a la persona, más que a la persona en sí que está hablando. Estamos mirando si está ordenado, si no está ordenado, qué colores hay. Bueno, yo justo a propósito en este caso me puse de fondo estas obras de arte para que tengan que ver con el tema que me incumbe, ¿no? La curaduría y el diseño. Pero todo comunica, ¿no? Y hasta podemos llegar a hablar, por ejemplo, del libro de Orwell, ¿no? 1984, que es cada vez más real, esto de que las pantallas nos rodean, y creo que tiene que ver con esto de que la imagen tiene que ser curada, todo tiene que estar curado, nuestras producciones, nuestro logo, nuestros trabajos presentados. Por ejemplo, imagínense que no es lo mismo que yo presente una carpeta transparente a que presente una carpeta de cartulina de un grosor importante, con un color importante, ¿no? Pero ante estas cosas también tenemos que tener un límite, ¿no? Porque, bueno, hace muchos años, en los 70s, en realidad en el año 1969, Harold Seaman, que fue uno de los primeros curadores, hizo una muestra increíble en Alemania, en Berna. Pero ¿qué pasó acá? Se encontró con artistas como Joseph Beuys, que lo culparon a él de que la muestra era una obra de arte de él. O sea, se preocupó él tanto por la curaduría, que la curaduría pasó a ser la obra de arte en sí. Y los artistas se quejaron de que eran meras pinceladas en su pintura, o sea, en la pintura, por así entre comillas, de Harold Seaman, ¿no? Cuando la curaduría de autor se come la obra. O sea, nosotros podemos curar nuestra imagen, podemos curar nuestros diseños, pero que la curaduría no se fagocite al diseño en sí. Tenemos que lograr un equilibrio, ¿no? Entre mostrar de manera correcta, pero que la obra en sí no sea mostrarse, ¿no? Y en esto tiene que ver mucho que ver con esta frase, ¿no? Este pensamiento tanto de Danto como de Gianni Battimo, ¿no? Esto de estetizar la vida cotidiana, algunos hablaban de la muerte del arte, ¿no? Pero para mí, a mí me gusta más como hablar de un cambio de paradigma, ¿no? Esto de estetizar la vida cotidiana de una manera ordenada, de una manera que comunique, ¿no? Colores que comunican, sonidos que comunican en el diseño, eh, imágenes, ¿no? Todo comunica y tenemos que organizar esa comunicación. No sé si me pasé con el tiempo o estamos bien. No, estás perfecto, no te pasaste para nada, te quedan 20 segundos si querés. Perfecto. Bueno, simplemente esto, ¿no? Que todo comunica.
es lo que me quiero quedar como frase, ¿no? Que todo comunica. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fiorella. Nosotros la teníamos a Claudia Monsalves, pero no veo que esté, así que vamos a continuar con la ponencia de Valdirén, que ya está puesta como presentadora. Valdirén, ¿estás ahí? No sé si estoy pronunciando bien tu nombre, te pido por favor que me corrijas. Valdirén, ¿estás por ahí? Hola André, hola a todos, buenas tardes, buenos días. ¿Y cómo estás? Está con mala internet, por lo que parece, así que si quieren pueden seguir con el próximo. A ver quién es. María Carolina Vivar Cordero, ¿estás por ahí? Hola, sí estoy. Un segundo. Bueno, dale. No sé si me escuchan este rato. Sí, te escuchamos. ¿Con quién estoy hablando entonces en este momento? A ver, soy Carolina. Carolina, genial. Sí. Bueno, Carolina, entonces yo me voy, apago mi micrófono y mi cámara, y si te llegás a pasar de tiempo, vos tranquila, porque yo, si estás en el tiempo, prendo la cámara para que vos sepas que tenés que ir redondeando, no es que tenés que cortar ahí al toque. ¿Está? Dale, okay. Me voy y te dejo a vos solita. Gracias. Bueno, primero hola con todos, mi nombre es Carolina Vivar, soy de Ecuador. Buenos días en Ecuador, buenas tardes en Argentina. Bueno, quisiera comentarles de una investigación que está realizándose en este momento. Todavía no se concluye, más bien sería súper enriquecedor si podríamos tener comentarios. Esta investigación trata de la relación entre el diseño interior y el ser humano. Los espacios específicamente y los sentidos de las personas. Justamente voy a tomar una frase que nos dejó Fiorella, que decía, todo comunica. Y es verdad, todo comunica, pero dentro de las enseñanzas que tenemos normalmente como diseñadoras interiores, tenemos a la forma, la función y la tecnología como elementos regidores dentro del espacio. Y lo que quisiera tomar yo es a la arquitectura dentro del espacio como una envoltura estática, como bien lo comenta Le Corbusier, y pensar que realmente podemos llegar a pensar el diseño desde una mirada bastante sensorial. David Le Breton habla en uno de sus libros sobre cómo el cuerpo es atravesado constantemente por los estímulos del mundo y nosotros como seres humanos tenemos que vivir a través del mundo, a través de los sentidos. Entonces, la investigación apunta justamente a esta relación entre diferentes elementos, sobre todo pensar que el cuerpo humano está integrado por 5 sentidos externos y estos 5 sentidos externos no están siendo aprovechados al momento de diseñar. ¿Qué es lo que de esto trata? Es que normalmente estamos viviendo en un mundo ocular centrista en donde toda nuestra atención está basada en la vista, pero estamos reduciendo la importancia significativa a los otros sentidos. Podríamos llegar a pensar, por ejemplo, que la nueva tecnología empieza a generar nuevas intervenciones a partir de nuestros sentidos, si es que pensamos en, por ejemplo, los cines. No solamente es el poder ver la película, sino también poder escuchar la película y muchas veces ya hasta sentir la película. Pensemos cómo empiezan a integrarse nuevos sentidos dentro de un elemento para poder disfrutar. Y no pensemos solamente en un elemento en donde yo me voy a ir a entretener. ¿Qué es lo que sucede con todos estos elementos a los que estamos viviendo constantemente? Debemos prestar atención completamente hasta las condiciones térmicas del espacio,
en varias partes del mundo está bastante tomado en cuenta, pero solamente para poder llegar a tener una comodidad estable. Pero podríamos nosotros empezar a generar diseños pensando en cómo podemos estimular diferentes sentidos para que la gente pueda llegar a tener una experiencia mucho más abundante. Entonces, la relación entre el espacio y los sentidos, desde una mirada estética, podría llegar a hacer que cada uno de los estímulos puedan llegar a ser mucho más fuertes en cada uno de los espacios que vamos a diseñar, y como consecuencia podríamos llegar a tener una experiencia estética pensada directamente en los espacios a los que vamos a relacionarnos. No sé cómo estamos de tiempo con todas las cosas. Estás bien, si querés tenés un minuto más. Perfecto, entonces, la idea de esta investigación es poder llegar a generar una concepción de una configuración espacial a través de la integración de los sentidos. Se busca generar esta integración mediante la incorporación paulatina de cada uno de los sentidos y poder ir viendo cómo en diferentes espacios son mayormente aprovechados o menormente explotados para poder llegar a generar una comunicación total con el estímulo. Es el poder llegar a generar una comunicación holística y no solamente parcial, no solamente para la vista, no solamente para el oído, sino cómo todos nos estamos integrando en un mundo holístico para poder presentarnos nosotros ante situaciones de la vida y poderlos vivir a plenitud. Eso sería. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Carolina. Si la tenemos ahí a María Eduarda Andreassi Borges, estamos listos para escucharte. Genial, ahí apareció tu micrófono. No sé si ahí te vemos. Se fue tu imagen. Ahí está, no te escuchamos. Bueno, me parece que tenemos unos problemas de conexión con María Eduarda. Le esperamos un poquitito a ver si puede retomar. A ver quién sigue. Sí, Valdirén, ¿estás ahí? Podés presentar vos si querés. Sí. Dale. ¿Están me ouvindo? Dale. Te escucho, pero no te veo. ¿Están me ouvindo? Te escucho. ¿Están me ouvindo? No te estoy viendo. No te escuchamos tampoco, Valdirán. Sí, Valdirán, decime. ¿Están me ouvindo? Sí, estás en vivo y te estamos escuchando. ¿Vos me escuchás a mí? Posso começar a apresentar então? Sí, empezamos, Valdirén, y entonces después vamos con María Eduarda, que ahí la veo que se está reconectando. Dale, empezamos. ¿Empezás vos? Ok. Dale. Então, ok. Vamos com Valdirén, entonces. Só começar a apresentar então, né? Dale. Minha conexão acho que está ruim. Mas vamos lá. Meu artigo, ele trata, né, este resumo trata sobre o design e feminismo, a invisibilidade das mulheres alfaiates, né? Este tema ele é um recorte
da minha tese de doutorado, que trata sobre o design e feminismo, mulheres na alfaiataria. Esse trabalho, essa tese está em fase de conclusão, né? Estou trabalhando ela numa da Unesp. Sou orientanda da professora Mônica Moura, tá? E dentro deste processo, o design e feminismo, a invisibilidade das mulheres alfaiates, nós procuramos dentro de um processo, tá? De perceber a atuação das mulheres dentro do processo histórico, né, que se fragmenta no ano de 1655, onde houve uma imposição, né, um impedimento para que as mulheres pudessem atuar, né, como alfaiates. Tá? Então, existem várias discussões já sobre isso, em relação a um nome ser um nome já pela sua raiz masculina, né? Porém, existe vários indícios e várias indicações de vários autores de uma participação muito latente de mulheres dentro da alfaiataria. Porém, desde este momento, o que houve foi uma ruptura e as mulheres, então, não tiveram mais este acesso, né, como alfaiates. Então, dentro da tese, busca-se compreender, levantar historicamente, datando lá desde 1655, quando houve, então, este bloqueio, e depois a gente vem fazendo, dentro de uma linha do tempo, uma construção de compreender como que esta mulher vai mostrando a sua atuação desde Bertin, né? Rose Bertin, que foi, então, a modista de Maria Antonieta, e depois vem se compreendendo por Lanvin, por Chanel, por Schiaparelli, e essa tese vem trazendo, então, esta construção de mostrar esta participação e também como esta alfaiataria se configura do século XIX para XX, com todo um construto histórico de várias mulheres que atuam como alfaiates, porém existe um negacionismo, né, para a mulher alfaiate. Então, quando, por exemplo, se eu digo eu sou alfaiate, eu faço alfaiataria, automaticamente, isso é uma percepção minha como pesquisadora, eu percebo naqueles que recebem essa informação uma certa rejeição. E aí isso foi, então, o trabalho da tese também, que ainda está em construção, e desse exposto aqui, desse pequeno recorte, de mostrar que dentro de todos os materiais, ou praticamente quase todos, não existe um registro que diga esta mulher cresce e faz alfaiataria, né? Ela trabalha com todos os princípios, com todos os construtos necessários que determinam uma peça como alfaiataria. E aí, dentro deste registro, entendemos que o design, ele se torna responsável, né, em trazer, então, tirar, como design social, tirar as mulheres desse negacionismo e trazê-las, então, para a linha da historicidade, para que elas possam também serem utilizadas, né, nos construtos de novos produtos, da academia, da indústria e tudo mais. Então, ela trata exclusivamente sobre isso, né? Esse é o ponto central do artigo. É isso. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir entonces con María Eduarda, a ver si ahora te podés conectar, María Eduarda, con el tema de internet, a ver si logramos. María Eduarda, ¿estás por ahí?
Você me ouve? Sí, ahí te escucho. Olá, A ver. bom dia a Ahí todos, está, y boa ahí te vemos tarde. también. Yo apago mi micrófono y apago mi cámara. Cuando falten 30 segundos prendo la cámara, así que vos tranquila con el tiempo. ¿Sí? Sim, tá me ouvindo agora, né? Sí, te vemos perfecto. Olá, bom dia a todos, boa tarde. Meu nome é Maria Eduarda, eu sou mestranda em artes cênicas pela Escola de Comunicações e Artes aqui de São Paulo, né, na Universidade de São Paulo. E meu trabalho, o nome é Do Croquis à Passarela do Samba, o traje da baiana. Minha pesquisa, ela foca no traje da baiana, né, principalmente na baiana de carnaval. E aqui nesse microensaio eu trouxe a importância do desenho para a concepção das fantasias do carnaval, que é uma das mais tradicionais e maiores manifestações da cultura popular brasileira. A ala das baianas é uma ala obrigatória em todos os desfiles, né, para que possa ser considerado uma escola de samba. No estado de São Paulo são no mínimo 50 baianas, no estado do Rio de Janeiro 60. E a fantasia da baiana ela é concebida junto com os outros desenhos que o carnavalesco vai fazer no seu processo criativo. Então, no processo criativo, ele desenvolve todos os desenhos das fantasias que compreende das alas, né, que são em torno de 80 a 100 pessoas, sendo que a ala das baianas gira em torno de 50 a 80 pessoas e a bateria ela vai para mais de 300 componentes, né? E ele é responsável por desenhar todos os trajes. Aqui a gente tem a fantasia original da ala das baianas e um croquis feito pelo carnavalesco em 2019 para a Escola de Samba Rosa de Ouro. A gente tem um autor chamado Felipe Ferreira que ele diz que o desenho é onde começa toda a criação do carnavalesco para a escola de samba, e o desenho ele é o primeiro contato que se tem da ideia que estava dentro da cabeça do carnavalesco, né, com o enredo, e que vai passar para toda a comunidade a parte visual, o que ele pensou. Então, o carnavalesco cria sempre uma estética que seja palpável às pessoas, ele pensa nos materiais, então, a partir do desenho, ele já começa pensando que material será usado, se aquilo vai ter uma funcionabilidade, se aquilo vai vestir, quem vai vestir essa roupa, né, esse traje do folguedo, que material será melhor utilizado ou não. E a ala das baianas, ela tem uma das coisas que mais chama atenção é a saia armada, né? Que essa saia ela recebe uma estrutura com bambolês, né, que a gente chama aqui no Brasil como bambolês, mas são feitos de conduítes elétricos, né, de plástico, e ela tem duas estruturas, ou ela aparece na forma de uma saia com suspensórios que sustenta toda essa armação, ou em forma de vestido. E aqui eu tenho para mostrar para vocês como é que é a primeira base dela. Então, o carnavalesco, quando desenha, ele pensa em tudo isso, né? Em toda essa estrutura. E aqui seria a fantasia fechada para vocês. Estou no tempo ainda? Sí, tenés un minuto más si querés. Como vos quieras. E uma coisa importante é que toda a fantasia, né, toda essa criação, o desenho ele vai tomar forma e vai ganhar vida a partir do momento que a escola de samba adentrar o que a gente chama passarela do samba, né, o sambódromo. E aqui em São Paulo, por exemplo, um desfile ele dura apenas 65 minutos num trabalho que vai de 8 a 10 meses de preparação. Então, aqui eu digo a importância do desenho, de um desenho bem feito, e quanto mais detalhado, mais fácil será a interpretação pelos costureiros, pelos aderecistas, por toda a comunidade, para poder saber aquilo que está vestindo e como será vestido. Acho que é isso. Muchísimas gracias. Obrigada. Obrigada. ¿Y te parece, Daniel Gómez, seguimos con vos, si estás ahí conectado? Hola. Hola. Hola, Daniel.
Te dejo a vos. ¿Me están viendo ahora? Te vemos perfecto. Te vemos Ok, perfecto. vale. Vale. Bueno, realmente voy a empezar a hablar de mi tema. Mi tema era storytelling y el diseño de las historias. Realmente dentro de esta categoría del diseño, decidir por el storytelling primero pues por mi experiencia, que a lo largo de mi vida ha sido contar historias para diferentes marcas, y la forma en que yo veo el diseño. Para mí el diseño es básicamente la unión de los elementos, la unificación de estos elementos para crear una pieza única, una pieza que abarque ese gran mensaje que queremos contar al final. Todo esto, obviamente teniendo en cuenta unos objetivos que uno se traza antes de empezar un proyecto. La idea de las historias son vistas como una herramienta muy poderosa, tal vez una de las herramientas más poderosas del mundo para mí. Nosotros crecemos constantemente con historias a nuestro alrededor, a nosotros nos enseñan a lo largo de la vida a través de historias. Y la idea de las historias vistas de esta manera para comunicar, pero también para cumplir ciertos objetivos. Y hay algo muy importante en ese sentido, y es que debemos acercarnos a las historias cuando hablamos de mercadeo, cuando hablamos de publicidad, de comunicación en general. Hablamos de las historias no para vender, sino hablamos de las historias para conectar. Y al final se van a dar cuenta que la conexión es básicamente lo que busca el storytelling, y esta metodología que yo he venido utilizando a lo largo de mi vida para crear historias, que se basa fundamentalmente en 3 pasos, que es la búsqueda de un insight, la definición de un concepto y la construcción de de la historia per se. Los insights vienen siendo esas conexiones, esas verdades ocultas que todos los seres humanos tenemos entre nosotros. Cuando nosotros descubrimos un insight, por lo general suele ser algo muy poderoso y algo que está intrínseco en la sociedad, está intrínseco en los seres humanos. Por ahí dicen que los datos y las investigaciones nos cuentan lo que la gente dice y hace, pero los insights nos cuentan el por qué lo hacen. Y eso es muy importante, porque los insights poderosos son los que permiten esa conexión en la comunicación con las personas. Luego pasamos a la definición de un concepto. El concepto viene a ser el marco de referencia de las ideas. Es esa guía, esa ruta por la que todos nosotros seguimos cuando hablamos de diseño, tanto los diseñadores industriales, los diseñadores gráficos, los publicistas. Conceptualizamos basados en un insight y creamos el concepto alrededor y lo blindamos con ideas para que ese concepto sea esa línea límite de donde no nos salimos. Posteriormente, lo que hacemos es crear esa historia. Las historias, entiéndase como aquello que unifica el insight y el concepto de una manera creativa. Siempre, por supuesto, pensando en los objetivos a comunicar, pero con un objetivo mucho más claro, que es conectar con aquellos que están viendo lo que nosotros estamos haciendo, ese mensaje que nosotros estamos transmitiendo. No importa cuando creamos una historia, la estructura narrativa lineal, no lineal, circular, no importa eso. Lo que importa al final es cómo nosotros logramos vincular ese insight y ese concepto en una narración y en un relato que tiene su fin o su inicio, en la manera que nosotros queramos ponerlo, pero que siempre logre esa conexión que es tan importante. Y al final, si ustedes ven el resumen de los insights, del concepto y de la historia, es como les decía anteriormente, esta conexión. Los 3 conceptos buscan conectar con la audiencia. No es una coincidencia que hoy en día, por ejemplo, una de las herramientas más utilizadas en redes sociales, por ejemplo, sea los Instagram Stories. Esta herramienta se usa por la importancia de las historias en nuestra vida. La importancia de nuestras historias es tan grande que día a día estamos generando contenido de historias, y las 3 historias, los 3 conceptos, al final lo bonito es que pueden coexistir para lograr una receta que puede variar y puede ser manipulada y puede ser operada de diferentes formas, ya que así es como trabaja nuestra mente. Nosotros no creamos por pasos, sino creamos aleatoriamente cosas que van llegando a nuestra cabeza, empezando por el insight o por el concepto o por la historia, y podemos empezar a hacer una receta y un mix de cosas que nos van generando al final
este relato y esta narración y este mensaje que nosotros queremos comunicar a los espectadores. Es importante que nosotros entendamos que el diseño del storytelling es una herramienta muy poderosa, y pues que al final todos, ya sea en cualquiera de nuestras áreas, lo que estamos contando al final son historias, por medio de los vestidos, por medio de las marcas, por medio de la comunicación. Nosotros nos dedicamos a contar historias cuando estamos en el ámbito del diseño. Y nada, para mí eso es prácticamente la importancia de mi ensayo y en lo que quería basar todo el escrito que hice. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a seguir entonces con María Cecilia Amaral Pinto. Genial. María Cecilia, bueno, yo te dejo sola y cuando sea más o menos el tiempo yo prendo mi cámara, así que vos tranquila, si me ves aparecer de vuelta es que tenés que ir redondeando, ¿dale? Ok. Boa tarde, está me vendo? Boa tarde, eu sou Maria Cecília, sou mestranda na escola, mestranda em artes cênicas na Escola de Comunicação e Artes de São Paulo, da USP. E o meu artigo ele é fruto de uma pesquisa, de uma disciplina, de uma figurino, moda e traje de performance, que eu cursei durante o mestrado. E o artigo é sobre o estilista Hussein Chalayan, sobre moda, arquitetura e design. Né? Chalayan é considerado um dos designers mais inovadores e conceituais de sua geração, usando a experimentação e integração tecnológica em seu processo criativo. E o trabalho dele alcançou já grande repercussão de destaque ao longo de sua carreira, saltando das passarelas da moda para exposições do museu. Né? Desde o início de sua carreira, ele tem surpreendido com uma poética trazida por várias linguagens em seu trabalho. Ainda criança, ele foi viver em Londres com a família devido a conflitos. Ele nasceu no Chipre, mas a sua família teve que se mudar para a Inglaterra por conta de uma guerra que aconteceu no seu país, e ele foi viver na Inglaterra, onde estudou moda. E a sua vida ela é marcada por essas mudanças e transformações, deslocamentos, adaptações, que de certa forma permearam no seu trabalho, né, desde o início da sua carreira. Eu vou falar um pouco sobre as coleções Between, Afterwards e 111. Na coleção Between, que é essa daqui, na imagem, nessa coleção, ele explora o aspecto dos trajes que remetem a uma determinada cultura, com costumes, crenças, né, tradições, e as modelos elas desfilam com vestes que fazem referência a um tipo de véu islâmico, que é o niqab, que cobre completamente o corpo da mulher. E elas desfilam com esses trajes de diferentes comprimentos, né, aludindo essa mudança contínua da moda em torno do corpo feminino, decorrente de uma mudança de ideias. Né? Então, Chalayan ele vê no desfile de moda um espaço também cultural de forma que suas peças elas tornam-se um dispositivo cultural de objetos de reflexão e memória, deixando de ser apenas uma peça para se tornar um objeto que traz uma narrativa, conta uma história de um tempo. Né? Indo para a coleção Afterwards, né, que é essa coleção aqui, que ficou muito conhecida no universo da moda, o designer propõe a integração do traje com um espaço, criando um estilo. E o desfile ele se vale da performatividade cênica criada a partir das intersecções entre a arquitetura, o cenário, a moda e o design. E ele já é conhecido extremamente pelo uso inusitado, né, conceitual nos seus desfiles, e essa coleção ela apresenta assim, um cenário de uma sala de estar, né, e a partir do momento que as modelos vão entrando, elas vão interagindo com esse espaço. O desfile ele começa com a apresentação com 5 modelos sentados de frente para um público, representando aí uma família, e conforme elas saem, entram outros modelos, e elas vão pegar os sacos, né, as cadeiras passam os vestidos, né, que elas passam a vestir, as cadeiras elas são dobradas e transformam-se em malas, e vai ocorrendo essa transformação do espaço que passa a se tornar um cenário vestível, né?
Então, nessa coleção, o estilista ele traz um dos seus temas mais abordados, que é o nomadismo, e ele traz também essa ideia do lar desmontável, né? Dessa forma, cadeiras são dobradas, viram malas, a mesa de centro, né, que é uma das peças que mais ela se transforma em uma saia, tornando-se deslocável junto com o corpo. No desfile, então, ele foi inspirado nessa ideia de ter a evacuação de uma casa, né, durante um cenário, um tempo de guerra. E, ao mesmo tempo que ele se inspira na situação dos refugiados, ele traz para o palco, né, uma inspiração na sua própria vida, né, uma situação que ele passou. E indo para a coleção 111, eu trouxe aqui algumas imagens para representá-la, ele propõe a transformação dos trajes de maneira quase... Ele apresenta uma ação performática que envolvia uma transformação de uma série de vestidos, né? Então, a modelo ela entra com um vestido vitoriano, longo, de gola alta, e se mantém imóvel, enquanto que o seu decote se abre, o volume diminui e a bainha sobe, né? Em questão de segundos, ocorre uma grande transformação nos trajes. Então, o estilista ele apresenta nessa coleção um conjunto de criações incomuns. Ele faz uma parceria com uma empresa de engenharia para estar colocando esses dispositivos tecnológicos nos trajes, né? Para criar esses transformers peças. E cada vestido ele é projetado para se transformar em 3 décadas de mudança da moda, né? Então, os vestidos se movem por décadas, trazendo mais uma vez esse tema constantemente abordado em suas coleções, que é o deslocamento. E ele utiliza a tecnologia como esse suporte e instrumento de transformação, trazendo em um só corpo vários contextos, memórias, reflexões, cultura, no tempo, no espaço histórico. Ao observar os projetos do estilista, a gente pode perceber esse discurso sobre imigração, sobre identidade, a memória que partem do seu próprio itinerário, né? A sua poética ela consiste em apresentar a roupa como uma expressão dos fluxos e memórias que transitam nesse traje, frutos das histórias que cada peça tem em si, a partir de cada contexto específico. É um pouco do que eu queria compartilhar nesse tempo. Estamos muy bien con el tiempo, ya justo, terminaste justo. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con Cayetano. Por favor, si Cayetano estás por ahí. Mientras lo esperamos a Cayetano, vayan pensando también sobre qué les gustaría charlar entre ustedes ahora cuando terminemos. Después de Cayetano va a estar Melanie. Y después de eso vamos a tener un rato para charlar entre todos. Yo ahí veo que en el chat que pusieron una pregunta para Daniel sobre storytelling, pero bueno, también pueden hacer preguntas específicas al expositor que ustedes quieran, o también después podemos poner algunas líneas de debate como para que podamos charlar entre todos. Cayetano. Hola, buenos días, me veis perfectamente y me escucháis, ¿no? Perfecto. Bueno, pues nada, encantado. Y bueno, pues nada, os comento en general, ¿no? Yo soy profesor de la Universidad de Extremadura en diseño industrial, aunque mi formación es artística. Yo enseño la parte, podemos decir, de dibujo y creativa a los diseñadores industriales, ¿no? Y bueno, pues lo que yo os muestro aquí es simplemente una metodología de enseñanza que se aplica para lo que es el desarrollo creativo de los diseñadores industriales, que después también tiene otras connotaciones, es decir, acaba siendo incluso una experiencia artística como tal, ¿no? Y bueno, en el artículo incluso podéis ver un vídeo, hay un enlace a un vídeo en el que podéis ver algo de lo que correspondería a esa experiencia, porque cuando lo más difícil de todo esto es enmarcarlo, ¿no? ¿Cuál es el sentido de todo esto, ¿no? Bueno, cuando yo empecé a dar clases en diseño industrial hace ya muchos años, ¿no? Pues veo que no es lo mismo enseñar a un escultor que a un diseñador gráfico, que a un pintor, ¿no? Al final las funciones de esos profesionales van a ser distintas y, por lo tanto, la enseñanza desde la experiencia del dibujo es diferente, ¿no? Eso hace que desde ese universo, ¿no?, planteemos una enseñanza del dibujo en el que el factor creativo, desde mi punto de vista, es diferente, ¿no?, al de otras disciplinas, ¿no? ¿Y por qué? Porque será necesario capacitar en la imaginación.
en idear nuevos imaginarios, algo que nunca ha existido. Probablemente un producto que tendrá una función, un uso diferente entre otros valores. Por lo tanto, no existe un objeto evocador de nada, ¿no? Vamos a tener que imaginarnos algo totalmente novedoso. En muchas ocasiones son nuevos productos, incluso en nuestros casos, más allá del diseño industrial, hablamos de patentes o modelos de utilidad, son objetos totalmente distintos, ¿no? Partiendo de este universo es fundamental, entonces, desarrollar la capacidad de dibujar lo imaginado, para diseñar nuevos productos, y será importante en todo esto tener un control del proceso creativo. Por este motivo, nacen estas nuevas metodologías dentro de un bloque que yo llamo que son metodologías de tipo secuencial, ¿vale? Y esa es una de las claves importantes. Es decir, el tiempo va a participar en el proceso de crear y lo hará con también otro valor muy importante y claro, y es que se va de las partes al todo. Por ejemplo, un pintor, ¿no? Muchas veces, o cualquier dibujante al uso, muchas veces piensa en el todo y del todo llega a las partes. Sin embargo, el diseñador industrial, en muchos de sus procesos de ideación, va de las partes al todo, igual que lo haría un ciego. Si consultáis por ahí algún artículo que tengo, veréis cómo el modelo áptico de dibujo, es decir, un modelo basado en la percepción de los ciegos, la percepción áptica, va también de las partes al todo. No conoces cuál va a ser la solución final y al final desde las partes se elabora un conjunto. O, por ejemplo, en el propio nacimiento de la vida, ¿no? De repente, poco a poco va creciendo, en el tiempo se evoluciona y al final nace algo totalmente desconocido y diferenciado. Por tanto, en ese proceso los objetos podrán nacer de diferentes maneras. Unas veces van a nacer modelados, otras veces van a nacer esculpidos, otras veces construidos, ¿no? Y lo que se va a dar en este tipo de enseñanzas y en este tipo de disciplinas será un proceso secuencial que va a ir de las partes al todo y que pretende controlar o tener un control sobre el proceso creativo, saber en qué momento te puedes volver atrás o hacia adelante y desarrollarlo desde la imaginación. Se relacionará el tiempo y la materia, porque al final ese producto va a ser materia, ¿vale? Tiempo y materia para crear la forma y el espacio. Claro que no es lo mismo el concepto en el cual muchas veces estamos pensando en lo espacial o en lo formal, cuando en nuestro caso y en las enseñanzas pensamos más en lo temporal y en la materia. Dentro de ese bloque o ese conjunto que ya después podréis ver en el artículo, en la reseña del artículo, ¿no? Pues nosotros estamos en lo particular de esculpir la forma. Hay objetos que nacen esculpidos, igual que lo haría un escultor, ¿no? Eso va a implicar que seguramente el objeto que cuando es esculpido, como lo haría un tornero industrial igualmente, pues tiene en sí una serie de valores importantes como la de relación entre el positivo y el negativo de la forma. Cuando tú le has quitado materia a algo, sabes cuánto le has quitado y te queda el positivo, lo que sería la relación entre positivo y negativo. El método de esculpir la forma es un modelo sustractivo, es decir, nosotros vamos quitando materia, por ese motivo el sustractivo, y la metodología debe hacer presente la acción del sujeto cuando elimina materia. Por eso, si os fijáis en ese vídeo que os planteo en el artículo, o os he publicado, ¿no? Veréis que lo que se hace es emular la acción del sujeto. Y va a ser la goma de borrar la que va a hacer la función de gubia, es decir, gubia o cincel que va quitando materia. Todo se hace con la goma de borrar, no se hace nada con el lápiz. El lápiz solo va a expresar el valor inicial, podemos decir, de una piedra, de una madera, y vamos a ir tallando todo el tiempo con la goma. En esa acción, al final, no solo va a haber un positivo y un negativo, sino igualmente vamos a descubrir la importancia que tiene la representación plana, como podría ser el sistema diédrico, en lo que es la expresión de las formas tridimensionales. Pues ya os digo, lo más importante es siempre teniendo una experiencia activa de la acción del dibujo. Y bueno, espero que con esto os haya servido para entender un tanto de qué va la aplicación de este tipo de dibujos y lo tenéis en el artículo si queréis completar información. Un saludo a todos desde España. Muchas gracias. Vamos a seguir con Melanie entonces, si estás por ahí. Y no sé si se integró Claudia Monsalves, que la habíamos salteado porque no estaba. Genial, Claudia, entonces vos después seguís después de Melanie. Melanie, ¿estás por ahí?
Ah, no te preocupes, Claudia. Claro, qué tema esto de las horas. Dale. Bueno, perfecto. ¿Sí? Dale. Yo me voy. Hola, ¿cómo están? Sí, muchas gracias, Andrea. ¿Cómo están? Bueno, para mí es un placer inmenso poder estar aquí con todos ustedes, además escuchar las maravillosas investigaciones que hay, que se han presentado. Y bueno, yo en esta oportunidad vengo a presentarles o a comentarles un poco sobre mi investigación sobre la industria de la moda. Yo hace par de años pude culminar la maestría en gestión y políticas culturales en la UCB, vengo de Venezuela. Y bueno, a partir de esta tesis de maestría pude investigar un poco sobre lo que es la cadena productiva de la moda y primero hacer un diagnóstico sobre todo, digamos, la situación actual de la industria aquí en Venezuela, bueno, que efectivamente como muchos sectores, o en general creo que todos, afrontamos grandes retos actualmente, ¿no? Y entre ellos la moda no se escapa. Entonces, bueno, pude en esta investigación contactar a muchos diseñadores y a partir de ahí pude también conocer un poco cómo es su trabajo, o sea, conocer cómo son las formas en las que ellos llevan a cabo todos sus procesos, tanto, digamos, los procesos ya propiamente de producción, pero también los procesos de distribución y cómo se da el consumo aquí en Venezuela. A partir de ese diagnóstico, posiblemente pude diseñar una serie de alternativas para poder desarrollar lo que es la moda aquí en el país, ¿no? Sin embargo, bueno, esto digamos es como a grosso modo en lo que consistió mi investigación, pero más allá de eso, yo sí quise como traer ciertas ideas también para compartir con ustedes. Y bueno, tiene que ver un poco con este de poder considerar a la moda como industria, porque una de mis preocupaciones como gestora cultural, me pasa tanto con la moda como con cualquier otra disciplina artística o de diseño, y es que los artistas y los diseñadores tienen efectivamente están siempre muy bien enfocados hacia lo que es su proceso de creación. Cada día se dedican a ser mejores diseñadores, a ser mejores artistas, pero pocas veces realmente tienen esta concepción bueno, de que forman parte de una industria, ¿no? Y concientizar además que, bueno, cuál es el sector económico al que nosotros, tanto los gestores culturales, las personas que formamos parte del diseño y de la cultura, formamos parte. Resulta que no estamos solos, hay todo un sector económico que actualmente, bueno, se está popularizando, que se llama economía naranja, que esto, yo siempre hago la diferenciación cuando, digamos, hablamos de creatividad como cualidad humana y cuando hablamos de creatividad como insumo. Cuando hablamos de economía naranja, estamos hablando de la creatividad como insumo. O sea, es como yo tomo mi creatividad y a partir de esa creatividad la aterrizo en una cadena de valor, ¿no? Y eso, digamos, ese insumo creativo le aporta valor a ese producto o servicio final. Esto es sumamente importante porque esto al final nos termina uniendo como un sector económico y que además está generando, no solamente en el mundo, sino aquí en Latinoamérica, está generando unas increíbles posibilidades de desarrollo. En este caso, la moda tiene un protagonismo bastante, o es una, digamos, de las industrias que tienen más protagonismo dentro de lo que son las industrias culturales y creativas. Y bueno, o sea, creo que es importante poder concientizar sobre eso, concientizar también sobre cuáles son las tendencias, o sea, volcar un poco la mirada hacia la moda, romper, digamos, estos esquemas sobre lo que es el fashionismo o estas concepciones más banales o más superficiales sobre lo que es el diseño, en este caso moda, y enfocarlo hacia, bueno, la moda es una industria que como industria o que forma parte de la economía creativa tiene estos dos valores, porque si bien tiene un valor creativo que además se vincula mucho digamos, a su valor cultural, porque termina afinando o afianzando, digamos, los valores sociales y las identidades de los pueblos
también tiene este valor económico que es capaz de generar riquezas, empleos y bueno, y además, digamos, mejorar no solamente la vida de las personas que forman parte dentro de su cadena productiva, sino además poder mejorar también la vida o digamos el impacto económico nacional, ¿no? Digamos, cuando ya esto se puede contabilizar a nivel macro. Entonces, bueno, ya como para ir cerrando un poco, quiero es como poder compartir también un poco estas nociones sobre, bueno, cuáles son los cambios que se están dando realmente también de la moda, cuáles son las tendencias que creo que son importantes que nosotros, que formamos parte de estas industrias, concienticemos. Y eso tiene que ver mucho con lo que es la innovación también, la innovación en temas de negocios, con todo este tema de moda sustentable. Yo creo que hay que voltear la mirada a que podamos ser un poco más responsables en cuanto al impacto económico y social que la moda está generando actualmente. Así que bueno, ya veo que me pasé el tiempo, así que agradezco poder haber participado el día de hoy y compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir a la última sesión. Claudia la tenemos por acá. Que había habido una confusión con el tema de la hora Chile, hora Argentina. Ese es todo un tema para los que estamos en distintos países. Así que Claudia, si ya estás por ahí. Hola. Sí, hola. ¿Qué tal? Yo me voy y te dejo sola. Tenés 5 minutos y cuando estés en el tiempo yo aparezco en la camarita por si te falta redondear y eso para que vos vayas redondeando. Así que te dejo todo tuyo. Gracias. Bueno, la presentación que traigo hoy tiene que ver con una investigación que vengo realizando desde el año 2017 aproximadamente, en base a las relaciones que he encontrado entre las redes de arte correo, entre artistas que de alguna forma apuestan por un arte y una práctica colaborativa y generadora de situaciones, como son, por ejemplo, algunos artistas que trabajan a partir de intervenciones urbanas desde los desplazamientos del grabado, y en este último tiempo, aquellos y aquellas que desde la gráfica han iniciado conversaciones a partir de lo que ha estado ocurriendo en las situaciones sociales y políticas latinoamericanas, sobre todo, con el estallido gráfico en las calles. Si bien es cierto, existían experiencias anteriores, el arte postal o arte correo tiene sus inicios en los años 60 y se refiere a una actividad artística que utiliza el correo postal como medio de distribución y también de producción de esta pieza puesta en circulación. Es decir, los códigos propios del medio se incorporan a la obra, es decir, sellos postales, timbres, el formato, en este caso de la tarjeta postal, también el uso de remitente, de destinatario, que en algunos casos también se subvierte, junto con las huellas y las marcas del viaje a los cuales se encuentran expuestas estas piezas. Eso también se incorpora. De esta forma comienza una expansión de este diálogo en red que busca justamente otros medios de circulación en oposición a los circuitos comerciales del arte, también en oposición a la propiedad privada, si es que entendemos la obra como una mercancía, y más adelante a través de este circuito también logra evadir la censura y las restricciones producto de las dictaduras latinoamericanas. Las principales experiencias de arte correo en América Latina se encuentran desde los años 60 en Uruguay a través de Clemente Padín. En Argentina podemos encontrar a Edgardo Antonio Vigo, a Graciela Gutiérrez Marx. En Brasil al poeta visual Pedro Lira. Desde Chile tenemos como representante más significativo a Guillermo Deisler.
quien luego del exilio reside un tiempo en Bulgaria y posteriormente es en Alemania, donde realiza toda su obra y construye, como señala Paulina Varas en su investigación sobre Guillermo Deisler, comunidades temporales vinculadas. Por otra parte, el año 67, Liliana Porter envía a través del correo sus primeros trabajos, también Luis Kanmitzer, que comienza a enviar exposiciones por correo. Todo esto en el marco de el manifiesto que realizara Luis Kanmitzer durante entre los años 64 y 65, a partir de los desplazamientos del grabado. Entendiendo el grabado como algo que fue siempre un reproductor de imágenes reveladas por otros medios y por tanto un arte de segundo orden. Justamente la crítica que hace Kanmitzer junto a sus compañeros del taller que tenían en ese momento fue que el grabado vivió siempre encerrado en un medio, encerrado en las técnicas, y que había llegado la hora de que los artistas tomaran la responsabilidad de revelar sus propias imágenes. A partir de este manifiesto se abren múltiples posibilidades de materialización de obra gráfica que de alguna manera se emancipa de ese lugar secundario dentro del campo del arte contemporáneo y es capaz de proponer una reflexión crítica a partir de sus propios procesos. En la década de los 70, justamente la crítica de la obra como fetiche y la propuesta de un arte colectivo y procesual coincide justamente con la oposición de las subculturas de los medios de comunicación masivos y también la lógica del espectáculo. Y aquí, bueno, quería citar a Jonathan Crary, quien dice que la cultura espectacular se basa en estrategias a través de las cuales los individuos se aíslan, se separan y como consecuencia de este aislamiento habitan el tiempo despojados de poder. El arte correo de cierta forma subvierte este orden represivo e intenta recomponer esos diálogos, el intercambio y las redes afectivas. El ejercicio artístico se entiende como un medio justamente para la activación de una conciencia crítica, una recuperación de las experiencias de vida. Y aquí también quisiera una cita de Jape, que nos habla sobre la cultura del espectáculo desde Guy Debord, y dice: la contemplación pasiva de imágenes, por lo demás elegidas por otros, sustituye el vivir y determinar los acontecimientos en primera persona. La constatación de este hecho es el núcleo de todo pensamiento y de todas las actividades de Debord. A los 20 años exige un arte que sea creación de situaciones y no la reproducción de situaciones ya existentes. Y bueno, a partir de esta cita es que quiero detenerme en el tratamiento de las imágenes, tanto de las prácticas de arte correo, como las de aquellas que provienen de desplazamientos del grabado y también del estallido gráfico de los últimos meses. Y vemos que esas imágenes que son extraídas muchas veces inclusive de los medios de comunicación masivas, en un acto de reapropiación y de resignificación de aquellas imágenes. Por lo tanto, vemos que hay una contraposición a esa contemplación pasiva y también impuesta de la cual nos habla Jape. Y en ese sentido podemos decir que tanto quienes provienen del arte correo como quienes salieron a intervenir gráficamente en las calles en el último tiempo, están en una resistencia a justamente el allanamiento de esas potencialidades críticas creadoras y
buscando de alguna forma alguna línea de fuga que pueda transformar el contexto político y social en el cual se encuentran. Estamos un poco con el tiempo. Estamos. Claudia, muchísimas gracias. Yo lo que quiero hacer ahora es abrir a las preguntas. Pueden hacer preguntas concretas a cualquiera de los expositores. De hecho, hay una que es para Daniel Gómez, que te preguntan si funciona el storytelling como estrategia para la comunicación de los emprendimientos que hasta ahora se han gestionado. Daniel, si estás por ahí, si tienen preguntas concretas, las pueden hacer y se las hacemos a través del chat. La gente que no es expositora, pero que está acá dentro de esta comisión y quiere participar, lo pueden hacer a través del chat y hacer las preguntas por ahí, que se las trasladamos. Y también pueden ustedes hacer sus comentarios, es decir, abrimos la comisión a que la gente que está también de oyente pueda participar. Sí, Daniel. Ok, sí, no, a ver, lo que preguntaba Ana y lo que yo le respondía era que de hecho es increíble que el storytelling realmente es una herramienta que no muchas empresas utilizan y muchas empresas que son emprendedoras no ven, tal vez por un tema de recursos, por supuesto, pero esto, como ahorita lo hablaban, es un tema de creatividad y es la posibilidad o la capacidad de comenzar un negocio con el pie derecho y empezando a construir una historia que al final de cuentas, en muchos de los casos de emprendimiento, una buena historia bien contada desde el principio es lo que va a generar que eventualmente tú empieces a crear una comunidad. La comunidad se va a empezar a conectar con lo que tú ofreces, con tu propósito de marca, y al final la gente eso es lo que busca. Cuando uno tiene un emprendimiento, debería buscar como primer paso generar una plataforma de marca que tenga algo clarísimo y es ese propósito que nos va a permitir construir esa historia y esa historia que nos va a permitir conectar con la gente a la que le queremos llegar. Entonces, por supuesto que creo que es muy importante para los emprendedores, es fundamental tener un buen storytelling, tener una historia que contar, una historia que ojalá tenga un insight muy poderoso y que permita conectar con aquellos a los que les vamos a hablar. Perfecto. ¿Y esto pensás que, o sea, que claramente se puede asociar a cualquier instancia? Es decir, se puede asociar a alguien que trabaja en modas, a alguien que trabaja en arte, a alguien que trabaja en diseño industrial. Es decir, por supuesto. Claro. Por supuesto, nosotros cuando creamos productos, a ver, nosotros cuando llegamos y afrontamos un proyecto cualquiera que sea, tenemos que llegar con una idea y es lograr comunicar ese producto de la mejor manera posible. Al final ese es nuestro objetivo como diseñadores, ya sea por medio de la moda o del diseño industrial o de la comunicación como lo hago yo hoy en día, y es lograr comunicar ese mensaje final. Pero para comunicar ese mensaje final tenemos que entender que hay una historia por detrás que tenemos que contarle a la gente. Uno crea prendas, o uno crea comunicación, o uno crea objetos, y sale a mostrarlos a la gente con un objetivo, pero no, uno no sale, por ejemplo, les tengo un ejemplo perfecto, y es cuando la gente hablaba de Mac, pues Mac no vendía unos computadores diferentes porque simplemente eran diferentes. Ellos vendían no pertenecer a ese status quo, ser diferentes. Ahí es donde vendían una personalidad y donde vendían una historia que fuera la que cautivó a la gente y la que hizo que se generara toda esta comunidad. No vendían computadores bonitos, vendían una historia detrás de los computadores bonitos. Bien, no, porque lo pensaba también por lo que había compartido Melanie respecto de Venezuela, ¿no? Que ella estaba como interesada en conectar todo lo que tiene que ver con el tema de la creatividad en la moda, pero sin perder en cuenta que es una industria y que la idea es,
digamos, hacer un desarrollo que tenga que ver también con el negocio. Entonces, capaz esta línea de desarrollar el insight como una forma de narrar una historia se puede aplicar también al tema del diseño de modas, o sea, pensarlo así como un producto. Lo mismo que con el arte, ¿no? Otro de los conceptos que me interesa, ahí había una pregunta para mí, pero yo no entendí muy bien, esta cosa de que cuente sobre la percepción de la obra desde las personas ciegas y cómo se llama este concepto, si recuerdo el nombre. No sé, Fiorella, que me lo preguntaste vos exactamente a qué te estás refiriendo cuando me preguntás eso. Me parece quizás que si me podés decir un poco mejor, sí. Sí, en realidad me confundí porque vi tu nombre y el expositor era el expositor que hablaba desde España. Y me quedé como que se llamaba Andrea Contoriero él, pero no era el expositor. La pregunta es para él. Es Cayetano. Cayetano, ¿estás por ahí? A ver, comparto el vídeo, ¿no? Mejor, dale, dale. Se me ve ahora, ¿no? Sí. No, creo que te preguntaba sobre la percepción áptica, esa era la pregunta que aparecía por ahí, ¿no? Yo sabía, digo, me imaginaba que era a mí, ¿no? Pero como vi el nombre de Andrea o algo así, no me despisté, ¿no? Sí, soy yo, pero habla vos. Sí, la percepción de los ciegos es la percepción áptica, ¿vale? Entonces, esa percepción une lo que se denomina tacto activo. Es decir, tú tocas y haces un movimiento cuando tocas, ¿vale? Entonces, esa sería la percepción. Entonces, nosotros cuando hacemos diseño industrial, muchos de los procesos van de las partes al todo y yo les explico ese concepto que además es importante porque cuando nosotros interactuamos con los objetos, no lo hacemos únicamente visualmente y por lo tanto tener en cuenta el factor de la percepción áptica es importante. Ya no solo el hecho de tocar que es como tacto activo, sino también como tacto pasivo. Por ejemplo, cuando uno escribe en una máquina de escribir antigua, no veíamos que se nos quedaban las teclas, sin embargo los ordenadores ahora nos devuelven el impulso. Cuando tú pulsas, vuelves a ser pulsado. Ese sería el tacto pasivo, que también es importante en lo que es la percepción áptica. Y bueno, pues sí que hay por ahí algunos ensayos. Si necesitas cualquier cosa, me puedes escribir al correo electrónico que es ccruz@unex.es y yo te puedo enviar alguna información. Además que hay algunas otras tesis que hablan de la percepción áptica aplicadas ya específicamente a los ciegos. Y me parece que una de ellas es una chica española que ya está afincada en México hace mucho tiempo y que hizo su tesis doctoral sobre la percepción de los ciegos. No sé si con eso es suficiente o necesitas alguna más información. ¿Bien? Muchas gracias. Ah, bueno, no he salido, ¿no? Ahora comparto el vídeo. Venga. Hay una pregunta también dirigida a Melanie Kors, que te pregunta, Melanie, sí, ahí, dale, habla vos. No sé si la leíste, si no la leo yo. ¿Cuál fue la metodología que usaste para estudiar los diseñadores y qué te llevó a pensar que están enfocados en un proceso creativo? Sí, bueno, la metodología fue un proceso de observación principalmente. O sea, fue una serie de entrevistas que le pude hacer a los diseñadores, fue una observación directa. Y parte de lo que comento, bueno, primero lo hablé en términos generales, porque trabajo además no solamente con diseñadores de moda, sino también con músicos, con artistas plásticos, y veo que es un problema que está en general. En el caso particular del diseño de moda, me pasó fue que en la tesis pude notar, particularmente aquí en Venezuela, nosotros tenemos grandes problemas en cuanto a la adquisición de insumos, ya sea primero por los grandes problemas en cuanto a la hiperinflación que hay actualmente, también a lo que es la producción textil en el país, que ha bajado obviamente todas las opciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el diseñador muchas veces, diría no solamente el proceso creativo, sino creo que hasta eso a veces lo tiene que reducir, ¿no? Digamos, el tiempo que tiene para producir o para dedicarse a posicionar sus marcas de diseño, generalmente lo está dedicando más a poder solventar problemas, ¿no? Como, bueno, tengo un vestido
verde y no tengo el cierre, porque en el país no se consiguen cierres verdes, entonces conseguí uno azul. ¿Qué hago con eso, no? Entonces, como que son procesos de adaptación que está viviendo el diseñador de moda actualmente aquí y que sin duda está limitando tanto su proceso creativo, digamos, en forma normal. Creo que se está dando un proceso creativo distinto en el cual ellos basan sus diseños en con lo que tienen, ¿no? O sea, con los insumos que puedan conseguir. Y bueno, pero efectivamente eso entorpece de alguna manera todo lo que es el proceso o la cadena productiva, o sea, todo lo que es el proceso de distribución y comercialización también, o posicionamiento de sus marcas. Muchísimas gracias. Hay una pregunta para Fiorella, que Fiorella, si estás por ahí, te preguntan, yo mientras voy leyendo la pregunta que te hacen, quería preguntarte si podías comentar más sobre los procesos de curaduría en diseño. ¿Sería para exposiciones o para proyectos de diseño? Bueno, en realidad tiene que ver con la producción de los diseñadores, de cómo presentan su obra, ¿no? No solo en una exposición, sino en el hecho de cómo presentar, bueno, por ejemplo, yo enseño en la Escuela Da Vinci Multimedial, es un terciario, donde, bueno, hacemos que los alumnos empiecen a preparar un portfolio. Entonces es importante ese portfolio, que esté presentado de una manera curatorial, no simplemente arrojar, ¿no?, las obras en un plano, en una web, en un Instagram, sino curar también esas obras, ¿no? Yo creo que cada diseñador puede sentir como que su trabajo, cada pieza que hizo también es una obra, ¿no? Entonces, la necesidad de curarlas visualmente, ¿no?, de organizarlas, de ordenarlas con un sentido. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, yo creo que sí, ahí te dice que sí, Pamela. A ti, yo no veo así otras preguntas más en el chat. Yo quería hacer una pregunta a todos en general, me la puede contestar cualquiera. En realidad es algo que me surgió respecto a la ponencia que hizo Claudia Monsalves, que ella habla del arte correo y me llamó, no es que me llamó, le quería preguntar a ustedes, a todos en general que se dedican al diseño, esta cuestión sobre lo colaborativo, ¿no? Esta cosa que ahora está como muy en boga esta cuestión de hacer redes y de hacer proyectos colaborativos, donde en realidad uno por ahí no es el autor único de una obra, sino que esto se teje en redes entre muchos diseñadores o muchos artistas. Me parece que se aplica a todo lo que tiene que ver con el arte y con el diseño. ¿Me podrían desarrollar un poco qué es lo que piensan ustedes respecto a esta cuestión de lo colaborativo? Porque, bueno, también esto que vos planteás, Fiorella, respecto de la curaduría tiene que ver también con estas cosas, ¿no? Cuando uno cura y cura muestras, en realidad no es de una persona a veces, sí cuando se hace un portfolio, pero si no, habría como un diseño abarcador donde todo hace, y acá veo que también hay un compañero que quiere participar. Sobre eso quería comentarles lo siguiente. Hay un psicólogo que se llama Mihaly Csikszentmihalyi. Él ha estudiado la creatividad por mucho tiempo y la creatividad creemos que está en el individuo, en realidad no está en el individuo. La creatividad es un proceso sistémico que se da en la interacción de ese individuo con una sociedad y una cultura. Por eso es que ya es colaborativo, ¿bien? Entonces, Teresa Mávile también habla de los tres componentes de las personas creativas y está también en esa línea. Entonces, ya por naturaleza, el proceso del acto creativo es un acto colaborativo, ¿no? Eso. Sí, Fiorella, vos querés decir algo también. Que justamente viendo el rol del curador, se lo ve como un mediador, porque tiene que mediar con los sponsors, tiene que mediar con los de prensa, tiene que mediar con el artista, con el público, ¿no? Y creo que todos los diseñadores tienen también que hacer ese trabajo de mediar, ¿no? Mediar para comunicar, ¿no?
mediar para que sea algo rentable, mediar con, bueno, por ejemplo, ahora con esto de los nuevos medios, ¿no? De tener que adaptarse desde a dar una clase por Zoom, así que todo es, ¿no? Colaborativo, más que nunca. Cayetano, vos ahí también querías hacer un aporte, te escuchamos. Y ahí veo que aparece Claudia Sí, también. bueno, voy a ver si Dale, estoy compartiendo el vídeo, bien, bien. No, mira, sí que es importante, como decía también el compañero, si hay una parte de esa creatividad que es de caja negra, ¿no? Si nosotros somos todos seres creativos, ¿no? Lo que sí se puede desarrollar es la capacidad interna que tenemos nosotros, ¿no? Pero esas metodologías recreativas que podemos decir que están dentro de lo que es la caja transparente, hacen que la creatividad pues fluya y también se desarrolle, ¿no? Y en lo que sería el arte creativo, las disciplinas en las cuales hay un arte colaborativo, participativo, incluso por experiencia de actividades, investigaciones en las cuales estoy participando, pues vemos cómo se fomenta la creatividad y el desarrollo creativo cuando hacemos un arte participativo. Si queréis, os dejo ahí un enlace de Horizon Project Emotion in Lines, que es un proyecto en el que nosotros participamos y expusimos en diferentes sitios. Y además hay un artículo publicado, está en inglés, parece que es en Francia, y lo he estado buscando mientras, os lo dejo en el chat. Y bueno, pues eso sería un proyecto de arte participativo en el que 6 artistas participan conectados sin conocer lo que van produciendo y cómo va evolucionando el mismo, y además van evolucionando las emociones que se van realizando. Gracias, Cayetano. Claudia, vos querías agregar algo. Sí, bueno, en relación a lo que decía también Oscar, que justamente en esta posibilidad de trabajar en conjunto es donde se van activando estos procesos creativos. Se da mucho, por ejemplo, en el área de la gráfica y el grabado, que generalmente los artistas que pertenecemos a estas áreas compartimos bastante en el espacio de taller. Entonces ahí justamente se van dando estas como autorías compartidas, porque en ese trabajo en conjunto alguien va y te da una idea, y esa idea finalmente uno de alguna manera la reutiliza, la reapropia, y se van produciendo estas cosas que son bastante compartidas, y donde las autorías también se van como diluyendo un poco. Muy bien, claro. Daniel, vos querías agregar algo, y ahí que levantabas la mano. Bueno, no, más desde el lado de mi rama y hablando un poco desde el área de la publicidad, es una rama que tiene mucho de esto de compartir, es la oportunidad de concretar a muchas personas que están en este entorno, como los artistas, y en este caso nosotros trabajamos mucho con ilustradores, luego pasamos con personas que manejan todo el tema de montajes, todo el tema del manejo de fotografía digital. Entonces, en la medida en que tú vas creando proyectos, tú vas viendo cómo este proceso colaborativo se va enriqueciendo cada vez más. Y hoy en día hay tantas personas involucradas en una pieza de comunicación que es algo realmente llamativo, es algo realmente que hace muchos años se viene haciendo, pero que hoy en día el proceso tiene a muchísimas personas involucradas. Pero creo que hay un factor importante, y es que antes se le dejaba mucho al creativo y al grupo creativo, por así decirlo, y se dejaba un poco de lado al cliente. Y un poco lo que tenemos que tratar es de involucrar al cliente y permitir que sea parte de ese proceso creativo, porque al final pues el cliente nos da a nosotros mucho de qué cogernos nosotros para poder crear, ¿sí? Nos da mucho instrumento para poder crear. Entonces, creo que eso también hay que involucrarlo dentro de esos procesos creativos que hacemos hoy en día, y no dejar que esos factores internos de la empresa se queden ahí, sino que hay que investigar por dentro y empezar a crear desde adentro hacia afuera. Fiorella, también querías agregar algo. Te vi que levantaste la mano, ¿puede ser?
Sí, justamente, bueno, estamos en un congreso de enseñanza de diseño, ¿no? Y pensaba en todo esto de compartir, de colaborar con el tema que cada vez se va viendo como lo necesario y a lo que está apuntando la enseñanza es al aprendizaje significativo que se da desde el aprendizaje constructivista, y esto es colaborativo totalmente, o sea, el docente ya no más como esta persona que está en un pedestal, sino que lo hacemos entre todos, ¿no? El aprendizaje. Entonces acá también el diseño se hace entre todos, ¿no? Me quedo con ese pensamiento de colaborar, ¿no? De que todo se hace como una red, ¿no? Constructiva. Sí, a mí no sé si Eduarda estás por ahí, que vos estuviste hablando del tema del diseño y en el carnaval, ¿no? Porque estaba pensando también en esta cuestión bueno, del carnaval como una fiesta popular y en los diseños que también tienen que ver con quizás a mí me parece, yo por ahí a veces relaciono el concepto este de insight que hablaba Daniel con el tema de los mitos, ¿no? Como los mitos son estas historias que nos abarcan a todos y que en realidad hablan de los miedos sociales, del misterio de la vida, de la muerte, de cómo algo, digamos, se vuelve colectivo y se vuelve parte de una sociedad. Y en las fiestas populares a veces aparecen todas estas cuestiones que tienen que ver con valores de lo social, ¿no? Y cómo uno también a través del diseño tiene que incorporar estas cosas para usarlas. Sí, Fiorella, te escucho. No, que justo estabas hablando de carnaval y se me vino a la mente justamente el mito de Baco, ¿no? De Dionisio, que justamente es el concepto de la pérdida de la individualidad, ¿no? En el carnaval somos uno con el todo, no nos diferenciamos, está, no sé, imagínense el carnaval carioca en un casamiento o en una fiesta de fin de año de trabajo, esta maestranza bailando con el jefe, y no importa, entonces ahí como que se unen todos, ¿no? En cambio, creo que ahora con esto de la virtualidad un poco se cambió, ¿no? Es como más una cosa como de alejamiento, como que nos volvimos individuales un poquito y hay que intentar crear puentes. Sí, tal cual. Claudia, vos querías decir algo. Sí, va relacionado con lo que estaba diciendo Fiorella ahora. En relación al carnaval, yo lo veía desde las calles, cuando uno ve estas intervenciones gráficas, donde hay grafitis, grabados, collage, afiche y todo como una capa sobre otra, y también ahí se van perdiendo estas autorías individuales y se va armando, es como un solo poema visual colectivo. Entonces también ahí hay una relación. Sí. Bien. Bueno, muchas gracias. Interesante todo lo que están aportando. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, si alguien tiene ganas de agregar algo. Nos quedan unos minutos nada más y después tendríamos que ir cortando porque, bueno, sigue el Congreso con otra comisión. Pero bueno, quería saber si alguno tenía ganas de agregar algo o, bueno, vamos cerrando. Ahí, Fiorella. Sí, te escuchamos, Fiorella. Bueno, estoy muy habladora hoy, pero realmente me motiva mucho. Todos los temas que expusieron fueron realmente muy interesantes y todos se enriedan, ¿no? Pero de una manera positiva. Estaba pensando en todo esto, ¿no? Que bueno, que me pasa con los alumnos, ¿no? Todo esto de la pandemia, la crisis, todo lo que está pasando, ¿no? Y dejarles, como les dejé a mis alumnos en su momento, este mensaje de que son cambios de paradigma, de que hay que acomodarnos en grupo a la nueva realidad y adaptarnos para algo positivo, porque bueno, los cambios fueron positivos
en el siglo XIX, cuando pensábamos, ¿no? Cuando pensaban ante estos cambios tecnológicos, en su momento, después de la Segunda Guerra, con el nacimiento de Internet y ahora con este nuevo cambio de paradigma, de que todo va a ir hacia algo positivo y colaborativo, ¿no? Quizás volvamos como una especie de cavernas, ¿no? Pero cavernas modernas, pero con cosas colaborativas, ¿no? De ciudades donde la gente se ayuda entre sí y colabora para crear algo bueno, ¿no? Ojalá. Está bueno un mensaje así en el medio del momento que estamos viviendo. Bueno, ahí veo que se están poniendo los contactos de ustedes en el chat. Me parece muy bueno, porque bueno, eso cuando estamos juntos en un mismo espacio presencial, algunos se pasan las tarjetas y bueno, y hacen todos estos contactos, y yo sé que una de las razones por las cuales uno participa en los congresos es para justamente poder hacer estas redes y estas cuestiones colaborativas respecto de las líneas de investigación que están armando. Así que me parece perfecto que se pasen los datos de ustedes, y donde uno puede también seguir por ahí profundizando sobre las propuestas de cada uno. Así que, bueno, yo por mi parte fue un honor y fue muy interesante compartir esta comisión con ustedes, y les agradezco a todos. Ahora a las 14 va a haber otra comisión, así que también los invitamos a que sigan participando. Va a haber actividades durante toda la semana, y bueno, por mí eso es todo por hoy. No sé si alguien quiere decir algo más. Yo les quería comentar que la próxima comisión va a ser la A46, que va a tratar sobre relaciones entre diseño, arte y artesanía, por si les interesa. Y también agradecer mucho la participación de todos. Funcionó realmente muy bien, así que me quedo contenta por eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos despedimos entonces y los invitamos a la próxima comisión. Gracias.